Bienvenidos a el auditorio José Luis Morao de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Estamos muy contentos y muy agradecidos a la organización del Festival de Espiello porque nos hayan elegido para venir a contarnos cosas del festival, que ya está en su mejor momento. Un festival que este año celebra 20 años de vida, que casi nada, y los celebra siendo referente en España y también en Europa como festival de cine etnográfico, lo cual es un meritazo. Es un festival en el que no solo se proyectan documentales, sino que, como nos van a contar ahora, tienen un montón de actividades paralelas y incluso podemos decir que han sido los padres de las tres iniciativas que al correr de estos 20 años se han surgido en España. Un poco como cuando tienes una planta y le quitas para un chito para luego que florezca, pues también podemos decir que han servido de ejemplo y de referencia. Está con nosotros hoy el presidente de la Comarca del Sobrarbe, José Manuel Bielsa. Buenos días y muchas gracias por venir. Y también Patricia Español, que es la directora del festival. Les dejo que nos cuenten ellos todas las novedades. Lo que sí que les avanzo es que por primera vez en la historia vamos a conocer el pueblo de Espiello. Cuando queráis. Bueno, pues buenos días. Gracias en primer lugar, a Aragón Televisión por cedernos este espacio y podernos dar esta visibilidad. Como has comentado, ya 20 años de Festival de Espiello en esta 20ª edición. Pues bueno, nosotros la verdad es que seguimos con mucha ilusión y con ganas de buscar esos puntos de encuentro, ¿verdad? Y de seguir tendiendo puentes, como dice este año nuestro cartel. Bueno, desde nuestro territorio, desde nuestra comarca, pues al final para nosotros es un gran valor tener un festival pues de este tamaño y con esta proyección. Por lo tanto, pues muy contentos, muy satisfechos. Yo quisiera dar unos datos del festival porque, bueno, yo creo que quizás primero vemos un vídeo, ¿no? Sí. De los 20 hay un poco de resumen y luego así. Vale. Yo creo que... Sí, como decía, este año comenzamos del 17 al 26, perdón, son 10 días de festival, donde tendremos pues 16 proyecciones que van a concurso. 9 de ellas serán en aragonés, que participarán en los 6º premios por el aragonés, que precisamente mañana sabremos los ganadores.
Además de estas dos competiciones, tenemos también pues una película infantil, tendremos 4 largometrajes documentales, tendremos 3 cortometrajes documentales, 4 producciones comarcales, 3 de ellas de estreno, un falso documental, 6 coloquios, 4 de ellos en formato online. Tendremos también un taller de música electrónica, 5 propuestas de colaboración con centros educativos. Tendremos 2 proyecciones en la residencia de mayores La Solana, 3 exposiciones, 3 actividades escénicas para toda la familia y 5 conciertos de música en directo. Como veis, pues la verdad es que son un montón de actuaciones. También como novedoso este año queríamos destacar que el festival pues no solo se va a hacer en el Palacio de Congresos de Boltaña, que bueno, pues queremos extendernos un poco más y podremos salir también a otras localidades de allí de la comarca como son Broto, Aínsa, La Fueva y San Juan de Plan. Y durante 10 días se proyectarán unos 12 trabajos audiovisuales en el ámbito educativo y 40 películas, que serán 5 estrenos mundiales, 4 estrenos nacionales, 14 estrenos aragoneses, 7 óperas primas y 21 películas dirigidas por mujeres. Y bueno, este año queremos conservar también el formato online del festival, ya es el tercer año que vamos a hacerlo. La verdad es que, pues como no, nosotros desde aquí animar a todos a que podáis desplazaros a Sobrarbe, a nuestra comarca, que vengáis a vernos, que vengáis a visitarlos y que disfrutéis del festival, y todos aquellos que no podéis hacerlo, pues sepáis que tengáis esta opción y que podéis verlo online. Y por mi parte nada más, ya le paso la palabra a Patricia, que ya concretará más como directora y como organizadora del festival. Bueno, gracias, José Manuel. La semana pasada presentamos ya la programación completa del festival, pero queríamos aquí comentaros algunas de las novedades de este año. Entre ellos, lo podéis ver en la pantalla y los hemos traído aquí, que es el diseño de nuevos trofeos. En nuestro festival tuvimos la idea de que cada 10 años cambiamos de trofeo, un poco por renovar y también por dar oportunidades a otros artistas y artesanos de la comarca a hacer sus obras. Y este año la verdad es que estamos encantados con estas mujeres tótem, que es una obra de Mercedes Millán, la podéis ver en la pantalla, es una ceramista con una trayectoria profesional muy grande, que ha colaborado además con la comarca de Sobrarbe en numerosas exposiciones y programas culturales, y que nos presenta esta opción que nos gustó mucho, porque este año, pues además del lema Tendiendo Puentes, también estamos trabajando con el lema Creando Espejos de Igualdad, y queremos visibilizar el trabajo de las mujeres en el cine, ¿no? Y entonces pues la mujer tótem con la cámara de cine en la cabeza nos parecía una muy buena opción. Hemos diferenciado por colores, hay 3 colores, aquí solo hemos traído 2, dependiendo de si son los premios en aragonés, la competición internacional o los homenajes, ¿no? Y bueno, pues esta es quizás una de las novedades más visuales de este año, pero también a destacar es que, también hablando de premios, este año hemos incrementado en 1.800 euros la dotación de los premios Espiello, también incluyendo un nuevo premio que da esta casa, un premio especial por la 20 edición, Aragón Televisión, y creemos que esto también es bastante importante, ¿no? Otra de las novedades es que tradicionalmente hacemos 3 homenajes. Uno es la señal de honor, que este año ya conocéis que es a la cineasta Mabel Lozano, que es a una trayectoria. Otro es la señal Chicorrón, que es para personas o colectivos que trabajan con niños y jóvenes, que es para los talleres Antropoloops, un proyecto sevillano muy interesante que remezcla música tradicional con música electrónica, a la vez que visualiza datos sobre estas culturas. Entonces es un proyecto muy chulo que hace talleres con más pequeños. Y otros años dábamos la señal Maestros, que era personas referentes para las nuevas generaciones. Pero pensamos que tras 20 años queremos más mirar hacia el futuro que hacia el pasado, y queremos fijarnos en esas nuevas generaciones. Entonces hemos creado un nuevo reconocimiento, que es Espiello en Tadeván, Espiello hacia adelante, que es para profesionales emergentes, para las personas que están empezando. Y este año se le concede a Alba Bresolí por su ópera prima, su cortometraje El día que volaron la montaña, que estará con nosotros el día de la inauguración. Más novedades, pues bueno, aunque parece que están muy lejos los tiempos de pandemia, en la última edición de Espiello aún llevábamos mascarilla en interiores, entonces para nosotros quizás es la primera edición totalmente normalizada, así que recuperamos las fiestas prepandemia, que también son muy importantes como lugares de encuentro de todos los participantes del festival.
Pero bueno, continuamos igual con el festival online, como ha dicho José Manuel. Por primera vez también vamos a calcular la huella de carbono del festival. Pensamos que es muy interesante. Siempre hemos tenido un compromiso grande con intentar que el festival sea lo más sostenible posible, pero pensamos que es interesante contabilizarla para tener un punto de partida para intentar minimizar y también para intentar compensar. Entonces, por primera vez este año se va a hacer. Vamos a pedir también la ayuda del público porque uno de los asuntos donde se deja más huella medioambiental es en el tema del transporte. Entonces, pues bueno, pues la gente que venga a Espello podrá contestar una mínima encuesta para saber si ha venido en coche, compartido, autobús, también para ver un poco también toda la gente que viene, pues lo que entre todo, ¿no? Lo que conlleva el festival. Y luego también una de las novedades principales, que es la que nos queríamos presentaros aquí, es que tenemos una nueva web. La web antigua no tenía 20 años como el festival, pero casi, fue en 2005 y entonces era maravillosa. Le habíamos hecho unos cuantos lavados de cara, pero pues ya estaba un poco pues antigua, ¿no? Entonces pues hemos hecho una nueva web, además pues bueno, diseñada también por una empresa de la zona, por Chinipro, y sobre todo lo más importante para nosotros es que se adapta a todos los dispositivos, porque ahora todos consultamos las cosas desde el móvil, y que además pues es mucho más visual, y pensamos también que la información es mucho más accesible. Puedes consultar el programa día a día, tenemos un formato de fichas de películas donde automáticamente te salen fotogramas, cartel, ficha técnica. Pensamos que es pues, bueno, pues mucho más útil para todos. Y dentro de esta web está este pueblo, que es el pueblo de Espiello. Entonces, subimos arriba para ver un poco la panorámica. Esta idea surge porque bueno, desde la primera edición nos han comentado, oye, no encuentro Espiello en el mapa. Ahora, oye, que lo googleo y no lo encuentro, no me sale en el navegador. Hasta cuentan y nos acordamos de que alguna vez en algún informativo se ha empezado desde la localidad altargonesa de Espiello. Entonces, claro, nos hacía mucha gracia al equipo haber creado no solamente un festival, sino un pueblo imaginario, ¿no? A ver, hay que decir que también es normal. Espiello es una palabra aragonesa que significa espejo. La elegimos en su momento porque nos gustó mucho, porque el reflejo es el origen del cine, al final es el reflejo de la luz, pero además en nuestro caso, que es documental etnográfico, la pantalla es un reflejo de la realidad. Entonces el término de espejo nos gustaba. Puede llevar a la confusión porque en Boltaña hay un pueblo abandonado que se llama Espierlo, entonces, bueno, pues puede ser que lleve a la confusión, ¿no? Pero bueno, nos parecía muy divertido. Y entonces, hace un par de años se nos ocurrió la idea de hacer un pueblo que se llamara Espiello, un pueblo virtual. Y dijimos, venga, vamos a darle vueltas porque ideas había muchas. Lo más difícil ha sido bajarlo a tierra y empezar por algo pequeñito, pero prometemos que esto va a ir a más porque se nos ocurren muchas cosas para darle contenido y entidad a esta población. Además, también yo creo que para nuestro festival encaja mucho porque somos un festival muy comunitario, con una comunidad muy grande alrededor, ¿no? Está organizado por la comarca de Sobrarbe, pero toda la planificación es por una comisión permanente de 35 vecinos y vecinas que viven en la comarca. Entonces tenemos esa pequeña comunidad y luego se va ensanchando con colaboradores, con el público, con los directores que nos visitan. Nos gustaría que todos ellos formaran parte de Espiello. Lo que hicimos fue encargarle a Saúl Irigaray, que es un ilustrador de Bielsa, aunque vive en Jaca, Garabato Studio, un pueblo imaginario, pero que se viera que era de nuestra tierra, de Sobrarbe. Entonces, él lo que ha hecho ha sido coger las vistas un poco del paisaje desde una foto de Arcusa, en la zona más baja de nuestra comarca, y ahí tenemos todo el skyline sobrarbense, que lo podéis ver allí, ¿no? Todos los picos. Y luego lo que ha ido haciendo ha sido coger elementos reales de diferentes pueblos de la comarca y los ha ido encajando en una población. Tenemos desde la Torre de Avizanda, que la podéis ver allí en un lateral, hasta el Castillo de Boltaña, el Ayuntamiento es la Casa Consistorial Real de Bielsa, tenemos también la Iglesia Románica de Linas de Broto, hay casas de diferentes pueblos como Morillo de San Pietro, Lleva, Fanlo, Chistén. Y bueno, yo creo que la verdad es que ha quedado precioso. Yo ya me he quedado a vivir aquí. Además, como ya sabéis que el problema de la vivienda es uno de los más importantes que tenemos en los pueblos del Pirineo, pues aquí en principio tenemos casas para todos. Además de crear esta ilustración, pues ya por jugar un poquito más, si bajamos al plano, pues lo que hemos hecho ha sido intentar visitar este pueblo de alguna manera. El nombre de las calles son los documentales ganadores del premio Espiello de las 19 ediciones anteriores. Luego, todos los homenajeados con la señal de honor lleva pues, algún edificio relevante, algún elemento lleva un nombre. Pues, por ejemplo, el castillo es el castillo de Carlos Saura, porque además pues, Carlos Saura, cuando estuvo en nuestro festival, quiso subir él solo al castillo de Boltaña antes de desayunar, que le apetecía hacer ejercicio y además ya en ese momento pues eso ya era una persona bastante mayor, pero tenía una energía
exagerada, y entonces pues le gustó mucho el castillo y por ahí lo pusimos. Por ejemplo, la Torre de Avizanda pues es el Torreón Angelgari, que es uno de los homenajeados que es el que lleva el museo de allí, ¿no? Un edificio también importante es el cine. Nuestro cine está en una iglesia y hay varias iglesias también en nuestra comarca que están utilizadas para usos culturales, y el cine se llama Cine Fernando Trueba. Entonces, en el Cine Fernando Trueba podremos acceder tanto al festival online en FESCOM TV cuando esté activo, como por ejemplo a nuestro canal de YouTube. Y entonces pues también podremos ver cine desde ese cine de Espiello, todo así un poco, ¿no? Como, pues un poco es un juego y es una manera de conocer el festival de otro modo. Tenemos también un ayuntamiento, y en el ayuntamiento pues este año tenemos a 5 concejales, que además tenemos en la sala a una de ellas porque son los jurados el jurado oficial. Hemos decidido que sean ellos los concejales durante un año de nuestro pueblo. El alcalde aún no lo conocemos, lo sabremos el próximo 25 de marzo porque será el director ganador del premio Espiello. Mandará durante un año como alcalde en nuestro pueblo. También otros edificios, por ejemplo, relevantes pues son el colegio. Tenemos un colegio público, Carmen Sarmiento, que también estuvo con nosotros como señal de honor hace unos años. Y allí, por un lado, pues bueno, imparten clase varios maestros, que son todos los que han venido a recoger ese premio maestros a nuestro festival. Y también se dan otras clases que ahí hemos pues un poco resumido los proyectos educativos de este año, la señal Chicorrón, la colaboración que hacemos con el instituto, el programa Un Día de Cine, otras actividades educativas. Además del colegio, también tenemos la escuela Agora por el Aragonés, que es una escuela donde se aprende aragonés, donde tenemos clases para adultos, clases para niños y profesores. Los profesores son el jurado, las clases para niños son todos los documentales que se han presentado a la sección escolar y que mañana tendremos los premiados. Entonces, bueno, pues se trata un poco de callejear, pero además también nos apetecía que quien quisiera formar parte de este pueblo virtual lo pudiera hacer, se pudiera empadronar en Espiello. Entonces, si picamos podéis pinchar en cualquier casa y veremos porque cada casa, por ejemplo, esta es la calle a memoria en los tiempos de Wolfram, que fue la ganadora, si no recuerdo mal, de la 3ª edición de Espiello en el 2005, con el número de la calle, y entonces pues allí pues hay el nombre de los directores de una de las películas a concurso, y si pinchamos también accedemos directamente a su película, ¿vale? En este caso es Living Culture, de Marga Gutiérrez. Pues además de que todos los directores van a tener una casa durante un año en el festival, si cualquiera nos queremos empadronar, tenemos allí un formulario donde hacemos una solicitud y nos empadronaremos en una de las casas de estos directores. Entonces, por ejemplo, en la casa de Marga Gutiérrez, pues a lo mejor si alguno de vosotros pues, os empadronáis, pues aparecerá y aquí viven, y pondrá las personas que viven, y podemos ser vecinos y convivir con gente en casa de estos directores. Como veis, bueno, es un poco un juego, queríamos un poco también celebrar la 20ª edición de una manera diferente, y también es una manera de que quien tenga tiempo y tenga ganas, pues puede ir chafardeando, recorriendo las calles y descubriendo toda la programación del festival de sus diferentes edificios. Hay un albergue juvenil con el nombre de Basilio Martín Patino, donde se alojan los estudiantes de la Complutense que vienen todos los años a presentar sus trabajos. Hay una casa del mayor, donde están las proyecciones que se hacen para los más mayores, y bueno, pues así y más, ¿no? La idea es que el pueblo tenga vida. Cada año cambiará el padrón y sus habitantes, cada edición será un nuevo pueblo vivido. Y bueno, tenemos aún muchos proyectos en la mente para dotar de más entidad a este pueblo. Por ahora tenemos esto y ya iremos trabajando. Entonces, bueno, pues os animamos a acudir hasta Voltaña los días del festival, los que no podáis venir al festival online, y bueno, pues acudir también a nuestro pueblo, que seréis bienvenidos. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. La programación la tenéis toda tanto en los dosieres que os he dado Alba como en el Drive y en el catálogo. Y no sé si queréis preguntarnos alguna cosa. Sí, además este año justamente hemos hecho 2 exposiciones conmemorativas del festival. Una es al aire libre, que ya está colgada en Voltaña, entonces se llama Pasaron por Voltaña, pasaron por Espiello, pasearon por Voltaña, y entonces puedes ir paseando y ves lonas de todos los homenajeados de todos los años y conociéndolos. Y la otra exposición es sobre los 20 años del festival, y la hemos querido contar con 3 ejes. Uno es en el tiempo, una línea temática donde aparecen efemérides que han sucedido en el mundo y lo que pasó en Espiello ese año. Pero luego tenemos otro con datos y con cifras, donde destaca sobre todo un mapa mundi muy grande, donde están con agujas todos los países desde los que nos han llegado películas, entretejidos con cordones, que son al final los puentes que estamos tejiendo. Y el tercero es Espiello en temas. Y entonces allí hemos recogido como 15 temas
que se han repetido mucho a lo largo del festival y los hemos vinculado con una película en concreto y con un objeto que inspiró esa película. Y ha sido muy difícil elegir solo 15 temas, porque las claves temáticas son inmensas. Sí que hay varios temas que se repiten. Uno son las migraciones, porque al final, como decimos, Espío es un reflejo de la realidad. Entonces, las migraciones, incluidos también los refugiados, es un tema que aparece en muchísimas producciones. Violencia machista, también tenemos en muchísimas producciones. Cultura tradicional y popular. La mirada también del otro, del diferente. Estos dos últimos temas quizás son los más tradicionales dentro del documental etnográfico. También se explora mucho lo que es la sociedad posmoderna en la que vivimos, con temas como muy vanguardistas y muy urbanos a veces, muy alejados del estereotipo que tenemos todos del documental etnográfico. Y este año en concreto, quizás el tema que más se ha repetido en los documentales a concurso podrían ser dos, ¿no? Uno, por un lado, es el tema mujer y la perspectiva de género, que está presente en muchísimos trabajos, y por otro lado, la continua reconstrucción de las identidades y de las tradiciones para sobrevivir. Tenemos un tema recurrente que lo tenemos en fenómenos muy cercanos, como puede ser el Carnaval de Cádiz, cómo se ha ido renovando para seguir existiendo y para seguir siendo útil a la sociedad que lo celebra. Y tenemos otros ejemplos muy lejanos, como por ejemplo Masai Remix, que nos habla un poco pues, de 3 personas Masai, cómo quieren seguir viviendo fieles a sus tradiciones, pero aprovechando las oportunidades que les da el mundo contemporáneo. Entonces, ese tema también ha sido recurrente mucho en las producciones de este año. Yo querría que nos comentarais si podéis levantar un festival no es una tarea... Levantar un festival no es una tarea ligera, ni muchísimo menos. Y normalmente la organización suele depender o va asociada a un núcleo. O sea, Zaragoza, Málaga, que empieza ahora. Pero en esta ocasión hablamos de toda la comarca. Entonces, si nos pudierais comentar qué aporta el hecho de que toda una comarca esté implicada en la organización de un festival como es Espiello, ¿qué tiene de bueno? Bueno, yo creo que es uno de los grandes valores del festival, ¿no? Sobre todo, yo por lo menos lo intento nombrar siempre allá donde voy, que el éxito del festival es la gente que está detrás, el voluntariado, que al final pues son los que echan muchas horas cada día, los que se involucran, los que pierden el tiempo y bueno, pues de forma conjunta crean ese pequeño grupo, ese pequeño pueblo, como decía Patricia, para que esto salga adelante. Entonces, pues ahí está el gran valor de poder tener ya la 20ª edición, 20 años. Como digo, para mí es casi lo más importante porque al final sí que es verdad que Espiello para nosotros pues es una seña de identidad importante, que ya llevamos una carrera pues larga, ¿no? Ya son unos años. Pero todo eso no sería posible sin toda esa gente. Entonces, pues bueno, mientras esté esa fuerza, esa ilusión y esas ganas de seguir, pues podremos tener un festival de esta calidad y esa importancia. Y pues nosotros intentar cuidarlos, ayudarles, darles las herramientas que estén a nuestro alcance para poder seguir con el festival y que pueda seguir saliendo adelante. Eso es una de las cosas, nosotros como administración al menos, es desde nuestra labor es lo que intentamos hacer. Y además pues con Patricia muchas veces lo hablamos y le voy preguntando, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el otro? ¿No? Pero bueno, casi mejor ella lo puede explicar porque es la que está en contacto directo con ellos y la que trabaja cada día con ellos. No sé si me dejo algo, Patricia. No, bueno, un poco pues como también el festival surge de una administración que es la comarca de Sobrarbe, pues siempre se ha intentado que aunque Voltaña tenga el único cine comercial abierto, que cuando empezó el festival no existía el cine, pero sí que existían ya las obras y el proyecto, entonces pues se decidió hacer así, pues intenta que llegar de una manera u otra al resto de vecinos, ¿no? Y se fomenta un poco también esa identidad comarcal. Esto también, por un lado, es fruto pues, de esta colaboración con este grupo tan amplio, que además no son de Voltaña, sino son de diferentes pueblos de la comarca, que hacen que el festival tenga ahí detrás una comunidad y además eso se nota. Cuando viene la gente se nota, ¿no? Ese cariño que se pone en el festival y trasciende. Pero luego también yo creo que la elección del tema en un primer momento también tuvo mucho para que realmente estuviera muy implicado con el territorio.
porque bueno, pues al final Sobrarbe ha sido protagonista de numerosos estudios etnográficos, tanto desde los primeros pirineístas como Briet, pero luego pues toda la primera producción de Eugenio Monesma está rodada, creo que los 200 primeros documentales están rodados en nuestra comarca. Entonces pensamos que si habíamos generado ese interés, que si habíamos sido protagonistas nosotros como vecinos de Sobrarbe de esas producciones, ¿por qué no íbamos a ser espectadores, ¿no? Entonces, un poco, como yo creo que era un tema que interesaba, además yo creo que la primera sorpresa que nos llevamos cuando empezamos a pensar en esta primera muestra y luego ya festival, ¿no? Porque la pensamos como muestra, pero un mes antes de realizar el primer año nos llegó un dinero del Plan de Dinación Turística de Sobrarbe y decidimos en un mes convertirlo en festival. Entonces ya desde la primera edición fue festival internacional porque nos llegaron cosas también de Francia. Pues lo que más nos sorprendimos es que cuando lo empezamos a proyectar pensábamos que iba a ser un festival de un interés minoritario, ¿no? que el tipo de producción del documental etnográfico no iba a interesar a todos. Y eso ha sido la mayor sorpresa que hemos tenido, porque vemos que sí que interesa a todo el mundo. Porque al final lo que nos cuenta son las formas de vida, las propias y las ajenas, y es algo que nos llega a todos. Y entonces yo creo que el tema también ha hecho que haya mucha vinculación con todo el territorio. Y luego pues también hace posible que se haga el festival, porque si no, pues yo siempre insisto, somos un festival pequeño, modesto, hacemos pequeños milagros con el presupuesto que tenemos y el equipo profesional somos muy poca gente y entonces también estamos acostumbrados a trabajar de esta manera y gracias a ese gran equipo que tenemos con estos vecinos pues podemos hacer toda esta programación, si no sería completamente inviable soportarla. Muy bien, pues oye, muchas gracias y estáis invitados.